por qué actuamos de esta forma, por qué pensamos de esta forma, ¿sí? Entonces, básicamente, un esquema mental es un patrón de pensamiento que está arraigado en nosotros, ¿sí? Es algo que ya tenemos en nuestra vida y a partir de lo que el mundo nos ofrece o a partir de lo que nosotros vamos aprendiendo, vamos actuando en cuestión a ello. O muchas veces también puede ser por cosas que hemos aprendido desde la infancia. Entonces, estos esquemas mentales corresponden tanto a una manera de procesar la información que nos brinda la realidad, como por decir esos sesgos o tendencias con los que podemos interpretar el mundo. Por ejemplo, ese conjunto de creencias esenciales en nuestra vida, lo que creemos que es así, lo que hemos aprendido, y sobre esa misma base vamos organizando nuestra visión de la realidad, ¿sí? Sobre esa misma base vamos construyendo lo que vamos a hacer, lo que vamos haciendo poco a poco. Y la mayoría de veces lo hacemos inconscientemente, ¿sí? Un ejemplo de un esquema mental para que tengan la idea es cuando pensamos que, por ejemplo, cuando vemos que una persona es paciente y tranquila, entonces el error que muchas personas cometemos es que la relacionamos con que sea una persona débil, cuando es muy tranquila o cuando creemos que alguien, porque hable poco o porque se exprese no tan bien o que sea menos inteligente o activo que quien habla mucho. Entonces, una persona, por ejemplo, que sea muy callada, así, entonces lo relacionamos con que no es muy inteligente y eso es un error que muchas personas cometemos. Entonces, los esquemas mentales también permiten comprender la razón por la cual se instalan los prejuicios, ¿sí? Frente a determinados grupos, como mujeres, hombres, personas con diferente color de piel. Hay un error que muchas personas cometemos y es que, por ejemplo, cuando una persona en la calle ve a alguien, no sé, pobre, entonces lo relaciona como que esta persona es como peligrosa, alejémonos de esta persona, porque simplemente no vamos más allá de la apariencia. Y muchas veces también tenemos juicios sobre nosotros mismos. Entonces, por eso Leonardo da Vinci dice que nada nos engañó tanto como nuestro propio juicio. Ahora, ¿cómo se originan estos esquemas mentales? Sí, esta forma en la que pensamos, estos paradigmas que nos impiden progresar. El concepto de, les voy a hablar un poquito de historia, es algo súper cortico. El concepto de esquema mental fue trabajado por Jean Piaget. Él fue un investigador suizo que hizo muchísimo peso en la psicología. Entonces, ¿qué dice él? Según los planteamientos de él, dice que los seres humanos, cuando nacemos, ya nacemos con una especie de procesador básico en nuestra mente. Entonces, este procesador comprende como esas conductas o como esas funciones elementales que hacen posible una adaptación básica al mundo, como que ya tenemos algo de aprendizaje, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A medida que el niño va creciendo para convertirse en un adulto, esas funciones cerebrales se van desarrollando, ¿sí? Porque siempre es en función de lo que le ofrece el entorno, de las personas con las que se rodea, del aprendizaje que recibe. Entonces, cuando se encuentra algo nuevo que pasa con alguna situación que no conoce, algo simplemente que es algo nuevo en su vida y que jamás le ha pasado, hay un choque. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Ese niño o ese adulto va resolviendo ese conflicto incorporando una nueva experiencia a lo que ya conoce. O también puede que sea dando lugar a un nuevo aprendizaje. ¿Y qué pasa aquí? Este proceso involucra dos funciones. La primera que es asimilación y la segunda que es acomodación. Cuando tú conoces algo y cuando te vas acomodando a eso, entonces cuando te vas adaptando. Y en ese proceso de la acomodación es donde se origina o transforma ese esquema mental. Como que tienes un chip y automáticamente aprendes otras cosas y tu esquema mental va evolucionando porque recibes nuevos aprendizajes y cambia totalmente. Entonces, así mismo como les estoy diciendo, hay esquemas mentales que evolucionan y otros no. Posiblemente ustedes en sus vidas conozcan a una persona que diga, no, yo pienso así, yo pienso que está bien como yo pienso, como que se encierra en su propia burbuja o puede que sea una persona bastante orgullosa. Entonces, ¿qué pasa? A esto me refiero con que su esquema mental no está evolucionando, porque no está permitiendo un nuevo aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que uno debe hacer es, por ejemplo, aprender de lo que el entorno tiene para darte o aprender de lo que un grupo tiene para darte y así mismo como ir alimentando ese esquema mental, hacer que ese mismo esquema mental evolucione, porque hay personas que lastimosamente tienen un pensamiento subjetivo y lo que ellos creen es así. Entonces,
en ese terreno de los hechos subjetivos, como lo que una persona piensa y que tiene que ser así, ese asunto ya es un poco más complejo y eso permite que su esquema mental no evolucione nunca. Porque muchas veces nos dejamos llevar por esos prejuicios, por lo que simplemente a la vista podemos observar y nuestro esquema mental queda así, sin conocer algo muchísimo mejor. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta que una madre está atemorizada y entonces cada vez que hay una persona pobre, se aleja cada vez más y más porque lo relaciona con que es una persona peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Su hijo utiliza esa experiencia para formarse la idea de que ese tipo de personas son peligrosas. Entonces ve a su mamá alejándose de esa persona y dice, no, esa persona es peligrosa. ¿Qué pasa? Se queda con un esquema mental porque ve a su mamá haciéndolo, ¿verdad? Entonces, si esto permanece inalterado, es decir, si el niño o si ese adulto no cruza la barrera de la simple percepción de la apariencia y no se toma el tiempo de conocer un poquito más a esa persona, es posible que se aferre a ese esquema mental, como que ya lo tiene acá y ya queda cerrado, ¿sí? Y ese es justo el problema con el esquema mental, que muchas veces damos por hecho verdades que realmente no lo son. Entonces, ¿cómo se pueden romper esos paradigmas que nos impiden progresar o que nos impiden alzar, por decirlo así? Muchas personas evitan riesgos y son miedosas y es algo totalmente normal. Pero ahora necesito que algún voluntario de los que están viendo esta formación que tenga hijos, ya sea independientemente hombre, mujer, cualquiera, active un momentico su audio. Voy a dar un ejemplo súper cortico para que me respondan. Entonces, cualquiera de los que están en esta formación, no sé, cualquiera que tenga hijos. Yo, si querés, Jessy. Vale, está bien. Romy, vale, te voy a hacer un ejemplo. Tú estás en el último piso de una torre, ¿sí? En el piso más alto, por ejemplo, el piso 50. Entonces, al frente tuyo, a 100 metros, hay un edificio con igual altura, así, igual de 50 pisos. Entonces, entre esas dos torres hay una tabla súper delgada pidiendo que tú la atravieses, pero te están ofreciendo $20,000 por cruzarla. ¿Tú la cruzarías? No. No la cruzarías, ok. No. Entonces, te ofrezco otra cifra, $40,000 te dan por arriesgar tu vida para pasar en esa tablita a la otra torre, ¿lo harías? No, tampoco. Ok, está bien. Bueno, en la mitad de esa tabla, cambiemos la perspectiva, cambiemos el ejemplo. En la mitad de esa tabla, ¿tú tienes hija o hijo? Tengo un nene y 3 nenas. Ok, está bien. Entonces, en la mitad de esa tabla está tu pequeña hija y te está diciendo, mamá, te necesito, ven por mí a salvarme. ¿Tú lo harías? Sí. Claro, ok, está bien. Entonces, a esto me refiero. Tú te has dado cuenta de algo. Tú cambiaste tu paradigma en menos de un minuto. Si la motivación es fuerte, el paradigma se va a desvanecer. En este momento, el dinero ni siquiera fue la motivación suficiente para que tú atravesaras esa tabla. Y tu problema ni siquiera fue de miedo, porque listo, si lo fue en algún momento, ni siquiera el dinero fue tan suficientemente poderoso como para hacerte atravesar esa tabla. Entonces, la motivación que tú encontraste fue tu hija y el dinero se encontraba a un nivel inferior que el reto. Si tu motivación es tan grande como por ir a donde está tu hija, tu paradigma va a dejar de existir. Entonces ya, eso era todo. Y les voy a mostrar un videito que me pareció bastante interesante. Este video lo que busca es encontrar el propósito de tu vida. Y el propósito de tu vida, aunque ustedes digan que no tiene que ver mucho con este tema, de hecho tiene que ver bastante, porque es algo de lo que yo busco en mis formaciones, ya sea sola o con otra persona, resaltar bastante. Porque para tú primero encontrar tu propósito de vida, tienes que empezar a romper esos paradigmas que te lo impiden. Muchas veces empezamos a criticar a la sociedad que porque hace esto, que porque es así, pero nosotros también hacemos parte de la sociedad.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a autoanalizarnos a nosotros mismos, empezar el cambio por nosotros mismos y no dejarnos llevar siempre por lo que vemos. En este momento voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el videito. Aquí es. Primer paso para buscar mi propósito de vida, romper paradigmas. Cuando iniciamos los talleres o las conferencias que nosotros hacemos, le preguntamos a la gente tres cosas. Primero, si creen que el mundo debe cambiar, a lo cual el 90% de las personas dice que sí. Segundo, les preguntamos si quisieran ayudar a cambiar el mundo, a lo cual el 100% dice sí, yo quisiera ayudar. Y tercero, les preguntamos si están de acuerdo con la frase que dice que para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros mismos. Y de nuevo, el 90% está de acuerdo con esta frase. ¿Saben cuál es el problema? Que ninguno sabe cómo iniciar ese cambio. Einstein decía que este mundo, como lo hemos creado, es totalmente un proceso del pensamiento del ser humano. Y por lo tanto, no puede ser cambiado sin cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, uno de los primeros pasos es cambiar nuestra forma de pensar. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues una de las formas, una de las respuestas es rompiendo paradigmas. ¿Y entonces cómo nace un paradigma? Pues esta historia cuenta que un grupo de científicos puso 5 micos en una jaula, en el centro pusieron una escalera y encima de esta un racimo de bananos. Cada vez que un mico subía a agarrar los bananos, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo y de esa forma los comenzaron a condicionar. Después de algún tiempo, cuando un mico iba a subir la escalera, los otros inmediatamente lo golpeaban. Y pasado algún tiempo más, a pesar de la tentación de los bananos, ninguno subía a la escalera. Entonces los científicos sustituyeron a los micos y acá es donde se puso interesante el ejercicio. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado a golpes por los otros. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no subía más a la escalera, aunque nunca supo el porqué de esas palizas. Cambiaron a otro los viejos por uno nuevo y ocurrió lo mismo. Lo interesante fue que el primer mono sustituido participó con mucho entusiasmo de la paliza del novato, aunque todavía no sabía por qué había que cascar al que subía la escalera, pero igual lo hacía. Y así los cambiaron a todos, y con cada uno se repitió el hecho, los volvieron a golpear. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando no los mojaron con agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a los bananos. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos, oiga, ¿por qué le pegan a quien intenta subir la escalera? Con certeza la respuesta sería, yo no sé, aquí siempre se han hecho las cosas así. ¿No les suena conocido? He ahí un paradigma. No tengo la menor idea por qué hago lo que hago, pero aún así lo hago. Se convirtió en mi realidad, pero no me he cuestionado siquiera si se puede hacer de otra forma o si podemos cambiar esa realidad. Todos seguimos haciendo las cosas de la misma forma, aunque no estemos a gusto con la vida que tenemos. Creemos que nuestra visión, nuestra verdad, nuestra forma de ver la vida es la forma, y por eso por lo general tratamos de estar justificando lo que hacemos, pero no sabemos realmente por qué lo hacemos. Esto pasa porque todos somos ignorantes. Desconocemos que hay otras formas de hacer las cosas, desconocemos la verdad del otro, pero sobre todo desconocemos nuestra propia verdad. Y aunque a mí no me gusta meterme en política, si se ponen a pensar, todo el tema de la paz en Colombia es un gran paradigma. Como solo conocemos la guerra, llegamos a pensar que es la única realidad posible. Nos da miedo probar algo diferente porque pues es lo que conocemos. Nos pasa lo mismo que a los micos, sobre todo cuando uno sí come bananos todos los días y no tiene la menor idea qué es no tenerlos. O peor aún, si lo tratan uno de violentar cuando trata de comérselos. Lo mismo pasa con nuestros propósitos. Nos da miedo cambiar, salir de la comodidad que tenemos, así esa comodidad no nos guste. Preferimos seguir haciendo las cosas de la manera que estamos totalmente acostumbrados. Así que el primer paso para ayudar a cambiar el mundo y encontrar el camino que los lleva a su propósito de vida, a darle más significado a lo que hacen, es salir de la ignorancia y comenzar a romper paradigmas. Pero para poder hacer eso, primero se va a aprender a autoevaluarse, autorregularse y autoconocerse. Pero de eso vamos a hablar en un próximo video, que es el segundo paso para encontrar el propósito de vida. Si quieren saber más de todo esto, pues pueden comprar el libro de la huella social e inscribirse a uno de los próximos talleres que tenemos.
Eso era todo, chicos. La verdad, este video me pareció demasiado interesante porque si se dieron cuenta, los nuevos integrantes que iban llegando al grupo y veían que los otros monitos le pegaban al que estaba tratando de coger los bananos, aunque él no sabía por qué lo estaban haciendo, o sea, él también hacía lo mismo, le pegaba al monito que trataba de coger los bananos. Entonces, ¿qué pasa acá? Muchas veces nos dejamos llevar simplemente por lo que vemos. Entonces, lo que quiero hoy es que ustedes cambien ese paradigma, que lo rompan, sí, que encuentren, así como dice la moraleja, cuando ustedes encuentran, o sea, una motivación muchísimo más poderosa, ese paradigma va a desaparecer, ese paradigma va a dejar de existir, así como el ejemplo que le puse a Romina, que fue de su hija, ni siquiera el dinero fue la motivación suficiente para que ella arriesgara su vida, pero cuando encontró que su hija estaba en la mitad de la tabla, ella fue por ella, porque fue una motivación muchísimo grande y porque la ama, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, ni siquiera el miedo, ni siquiera el riesgo va a ser importante para nosotros. Simplemente romper ese paradigma con esa motivación que encontramos. Entonces, eso era más que todo como la formación de hoy, chicos.